Ahora sí, el tema es IATF y genética, su impacto en la rentabilidad. Vamos a convocar a Lucas Cutaya, médico veterinario especialista en reproducción, director ejecutivo de productos veterinarios, Sintex Sociedad Anónima. Lucas, a partir de ahora, 30 minutos son suyos. Hola. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, como siempre, agradecer a Ignacio, a Tiziana por la invitación. Siempre es un gusto poder estar compartiendo algo de información con la gente del foro y en Cavia, como hicimos el lunes y desde hace muchos años. Cuando Ignacio me pidió hablar de esto, me puso el título de IATF y genética, impacto en la rentabilidad. Voy a aclarar que no voy a hablar de protocolos, de fisiología, sino que voy a hacer un raconto un poco de la historia de la implementación del uso de la IATF en los últimos 25 años, el porqué del crecimiento y las perspectivas a futuro, siempre basándonos en eso, en su impacto sobre la rentabilidad. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo con esto, todos sabemos lo que es el sistema de producción de cría, todo empieza con el servicio, preñamos las vacas, paren, van al destete, terminación y recría, y esa recría vuelve a nuestro sistema de producción. El sistema es simple. ¿Qué puede fallar o qué puede salir mal? Creo que las dos limitantes que siempre tenemos y con las cuales nos enfrentamos son básicamente el anestro posparto, dependiendo de la zona del país, y la pubertad, es decir, el momento del primer servicio, la capacidad de la hembra de quedar preñada después por primera vez. ¿Qué le podemos pedir a un programa de manejo reproductivo? Básicamente lo que dice ahí, aumentar la eficiencia reproductiva, eso es lo que deberíamos buscar. ¿Y qué deberíamos hacer? Incluir casi cualquier categoría del rodeo en nuestro sistema de implementación de inseminación artificial. No solo la vaquillona, que es lo que tradicionalmente se inseminaba, sino también la vaca con cría y todas las categorías. Deberíamos reducir, aumentar el tiempo, disminuir el tiempo a la faena, deberíamos disminuir el tiempo al primer servicio del animal, incrementar el peso faena e implementar el uso de biotecnologías para aumentar la ganancia genética. Y básicamente todo esto se logró con la inseminación artificial a tiempo fijo en los últimos 25 años. Creo que no hace falta ya describir qué es la inseminación artificial a tiempo fijo, es la inseminación de los animales sin la necesidad de detección de celos, es decir, con la sincronización de la ovulación en un momento conocido. Si nosotros hacemos un poco un repaso de la historia, esto es como para dejar de usar la palabra nuevas biotecnologías, ¿sí? Esto no tiene nada de nuevo. Hasta no hace mucho seguimos hablando, ¿la PMSG funciona o no funciona? Y no sé si muchos saben que la PMSG, que es una hormona que utilizamos hoy en los tratamientos de tiempo fijo, se produce y se conoce su acción biológica desde el año 1930. Quiere decir que está por cumplir exactamente 100 años, ¿no? Está muy lejos de ser una nueva biotecnología la incorporación de esto. Los primeros conceptos de congelado de semen y el primer resultado exitoso de congelado de semen, que fue uno de los hitos más importantes en la historia de la inseminación artificial, fue en el año 51. En el año 70 se comenzó con las prostaglandinas y la GnRH y acá comenzó a visualizarse la idea de eliminar una de las limitantes más grandes, que es la detección de celos. Si leen paper de principio de siglo, del año 20 o 30, los autores decían que para el año 2000 no iba a haber toros en el mundo. Se equivocaron feo, ¿no? Porque solamente el 0,005% de la población mundial se inseminaba en esa época. Luego siguió avanzando y algo que también llamamos nuevo y que acá hay muchos están de gente que tiene dispositivos intravaginales con progesterona. Tienen 52 años, mi edad. ¿Sí? Desde el año 74 se desarrollaron los dispositivos con progesterona. Pero ¿cuándo cambió un poco la historia? En el año 88, cuando se publicaron los primeros trabajos de conocimiento de la fisiología reproductiva y se entendió cómo se podía controlar las ondas foliculares y el momento de la ovulación en la vaca. Y en el año 95 se publicó el primer trabajo que hablaba de IATF, es decir, sincronización de la ovulación. Ese fue el hito más grande. Se eliminó la detección de celos. Ahí empezó a masificarse y en el año 2000, 2003, varios grupos de trabajo, fundamentalmente en Argentina y Brasil, la Universidad de San Pablo, el IRAC acá en Córdoba, trabajaron fuerte en el uso de PMSG.
Cuando trabajamos en eso, cambió un poco la historia porque se logró preñar el 50% de la vaca con cría, que era una utopía hasta ese momento. Antes los productores decían, no, la vaca con cría no se insemina. Entonces podemos hablar de que los 3 hitos más importantes fueron el semen congelado, el concepto de IATF y la inclusión de la PMSG en los programas de manejo reproductivo. En los últimos 25 años, desde que esto un poco empezó, muchos de ustedes, sobre todo los veterinarios que están acá, han ido a 200.000 charlas de veterinarios dadas por nosotros, por Pablo, por muchos colegas que trabajamos en esto, de cómo mejorar los resultados de la IATF. Muchos me dirán que es bastante arriesgado lo que voy a decir, pero les voy a decir que no los vamos a mejorar más, muchachos. Hoy estamos preñando el 50% a la IATF en un día, con una dosis de semen ínfima, sin detección de celo, ¿sí? 50%, si lo comparamos con la eficiencia de monta de un toro, que es del 70%, la eficiencia de monta es preñada por salto, estamos más que bien, ¿sí? Si nos comparamos con el toro que tiene bastante más experiencia para preñar las vacas que nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Yo empecé a juntar datos de IATF en el 2003. Estos eran datos que eran nuestros, con la mayoría de hechos con Pablo. ¿Cuánto preñábamos en el 2003? 54%, sobre 6.800 vacas. 2006, 58.000 vacas habíamos juntado, preñamos el 50% para redondear. 2009, 111.000 vacas, 50%. 2012, 200.000 vacas, 50%. 2015, 450.000 vacas, 50%. Y datos del año pasado de más de 600.000 vacas, 50%. Ya está, muchachos, vamos a preñar 50%. ¿Por qué nos tenemos que preocupar ahora? No por trabajar en los protocolos. Si yo les hago levantar la mano acá, creo que el 90% de ustedes usa el mismo protocolo, ¿sí? Que es el que ya se estandarizó después de 25 años. ¿En qué tenemos que trabajar? En que esto crezca. Porque la herramienta ya está desarrollada, ahora hay que sacarle el máximo jugo a esta herramienta. Este fue uno de los primeros trabajos que se hicieron para demostrar el impacto que tiene la IATF a nivel productivo, y yo lo uso siempre para abrir las presentaciones. Simple, se hizo en Brasil. Un grupo de 600 vacas Nelores que se dividieron en 4 grupos. El grupo 1 se hizo IATF y se largó el toro por 90 días. El grupo 2 se hizo IATF, detección de celo, por 45 días para preñar más por inseminación, y luego el toro. Una aclaración, rodeo Nelore que querían meter Angus, ¿sí? Tercer grupo, solo detección de celo, porque no había IATF, seguida por toro. Y el cuarto grupo, toro, ¿sí? Y vean las tasas de preñez acumulativa que se tuvieron. No sé si este pointer anda, bueno, no anda, pero fíjense que en el día 10, es decir, el día 1 de servicio, los 2 grupos de IATF preñaron el 50%, ¿sí? Que son la línea verde y la línea azul. Mientras que los toros fueron preñando muy paulatinamente. Ahí hay un área bajo la curva. Esa área bajo la curva son días. Esos días son kilos de ternero. Y esos kilos de ternero son dinero. La primera diferencia, el impacto de preñar el 50% el día 1. Fíjense después lo interesante. ¿Qué fue mejor, la línea naranja o la línea gris en cuanto a preñez acumulada? La línea naranja preñó las vacas más rápidas. ¿Quién fue? El toro. ¿Por qué? Porque preña más que el celo detectado. Es claro, por eso los productores nunca usaron inseminación artificial en vacas con cría, porque no preñan, porque preña más el toro, ¿sí? Entonces no se podía meter que genética. ¿Cuál es? ¿Este? Sí. Pero no. No importa, se los cuento, más fácil. Entonces el toro claramente tenía más experiencia en preñar vacas. Y fíjense la diferencia después del día 30, cuando empezaron los retornos al celo, entre detectar celo y el toro. ¿Quién preñó más? El toro. Conclusión, dejémonos de joder, que cada uno haga lo que sepa hacer. El toro no puede preñar vacas en anestro y en un día, nosotros sí. Pero después de que nosotros preñamos el 50% de las vacas, dejemos al toro hacer lo que tiene que hacer, que es preñar vacas para disminuir el intervalo parto-parto. Después de eso, bueno, ahora no cambia tampoco. Mira. Bien. Ahora necesitaría que cambie. Sí. Me va a dar 5 minutos más después, ¿no? Ah, bien. Sí, es el pointer. Ahí. Tiene que... Bien, ¿y para qué cambia? Con esto. Gracias.
Paralelamente a ese trabajo, nosotros comenzamos a hacer un laburo acá en Santiago del Estero, y también lo veo a Alfredo Esteves ahí, que fue parte importante de esto, y vuelvo a nombrarlo Pablito, con quien inseminamos estas vacas en este ensayo. Básicamente la historia esta siempre la cuento. El objetivo de este campo era absorber a Bosmara la genética, entonces había que inseminar la mayor cantidad de vacas posibles para absorber el rodeo a Bosmara. Entonces el primer año nos dieron 600 vacas, el segundo 1.200 y el tercer año 2.400 vacas para inseminar. Lo que había en este campo era una distribución de partos de 6 meses. Y esta era la distribución de parto que había antes de que nosotros empezásemos a trabajar. Después de incluir las 1.200 vacas, tuvimos una concentración de parto en el mes de noviembre y diciembre. Y después de incluir las 2.400 vacas, tuvimos una concentración de parto que fue de la siguiente manera. En septiembre parieron las vaquillonas de IATF, en octubre el repaso de toro de esa vaquillona, en noviembre la cabeza de parición de IATF de la vaca con cría, y en diciembre y enero el repaso de toros. No hace falta explicar el impacto que tiene esto, pero está bueno medirlo. Y cuando vimos los pesos al destete de los terneros logrados sobre una muestra, vimos que había 178 kilos de peso al destete para lo que era producido por toro más IATF, versus 149 kilos de lo que producía el toro. Eso nos da una diferencia de 28 kilos. Esos 28 kilos se explican por dos causas fundamentales. Una, nacieron antes por la curva que les mostré antes de distribución de parto, por lo tanto eran más pesados. Y segundo, porque había genética superior. ¿Cómo diferenciamos cada uno? Ajustando el peso a una edad determinada. Cuando ajustamos el peso a los 180 días nos da 10,4 kilos. Eso es mérito genético. Mientras que los otros 18 kilos fueron por adelantar los partos. Entonces acá empezamos a ver que teníamos dos cosas, genética y manejo. Estos datos fueron muy buenos, pero el peso al destete y el impacto genético era inferido. Luego Santiago, que es con quien preparamos esta charla, Santiago Pérez Guala, hizo un trabajo en Patagonia Norte, en Río Colorado, que fue bastante interesante, simple pero interesante. Básicamente lo que ellos hicieron fue tomar un grupo de vacas en anestro con una ciclicidad del 30% aproximadamente y las dividieron en 3 grupos. El grupo servicio natural solamente se largó el toro por 90 días, ¿sí? El grupo sincro más IATF se sincronizaron con un protocolo de tiempo fijo, pero no se inseminaron, se largó el toro. Entonces, ¿qué tuvimos? Un efecto de manejo, pero la misma genética del campo. Y el tercer grupo, se hizo el tratamiento, se inseminó con semen de alto mérito genético y después se largó el toro. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia en resultados entre el grupo verde y el rojo es manejo, y entre el rojo y el azul es genética, pero real en este caso. Cuando fuimos a la preñez, en los primeros 24 días, es decir, el primer ciclo de la temporada de monta, el toro preñó el 25%. ¿Por qué? Porque había mucha vaca en anestro. Mientras que los dos grupos sincronizados que indujeron ciclicidad preñaron alrededor del 50%, ya sea con inseminación o con monta natural. Primer dato importante. Segundo dato importante, después de 90 días la preñez acumulada fue del 84% para el toro, mientras que los otros dos grupos que tuvieron más chance de preñez tuvieron el 94% de preñez. Seguimos avanzando en el análisis y vemos el peso al destete de los terneros, ahora real. El grupo Servicio Natural produjo 183 kilos promedio por ternero. El grupo sincronizado 202. El impacto del manejo en este campo, en esta condición de ciclicidad, fue de 20 kilos más. Pero los que fueron inseminadas con toros de alto mérito genético fueron 211, o sea, 8.5. Quiere decir que la diferencia punta a punta son 27 kilos. Esto justifica de sobremanera el porqué de la inversión en un tratamiento de tiempo fijo. Son muy buenos estos números, pero no son los reales. ¿Por qué? ¿Cuál es mi unidad de medición de eficiencia? Kilos destetado por vaca. Si yo multiplico esos pesos por el 84 o el 96% de preñez, me da cuántos kilos me destetó cada vaca. Y la diferencia se hace mucho más grande. Cada vaca de monta natural produjo 125 kilos, la de sincro 172 y la de IATF 194. La diferencia es brutal, 69 kilos de diferencia. Olvídense del número en sí, porque si un campo tiene 100% de ciclicidad, ese número se achica. Si tiene 10%, se agranda. Pero ¿en qué tienen que prestar atención? En la relación porcentual de crecimiento y en el impacto tanto del manejo como de la genética. Y después eso va a explicar el final de la charla, de por qué estamos como estamos hoy en Argentina o en la región. Esto lo voy a pasar rápidamente, solamente para desmitificar que a veces dicen, bueno, en algunas situaciones yo no puedo hacer IATF. Les voy a mostrar 3 o 4 ejemplos.
Tuvimos la suerte de poder trabajar en muchos lugares del mundo, y esto es Queensland, norte de Australia. Campos extensivos gigantes, donde prácticamente no hay cómo juntar las vacas. Se largan las vacas, se largan los toros y una vez por año se cosechan terneros. Lo que hicimos fue sobre vaquillonas Brahman, comparar una IATF y una monta natural, a ver qué pasaba en cuanto a la distribución de parto después de cosechar los terneros a los 8 meses, o ver qué pasaba cuando juntaban las vacas a los 8 meses. Básicamente las dividimos en dos para recibir IATF o toro. En Australia se usa mucho el indicador 6 weeks in calves, cantidad de preñez en 6 semanas, ¿sí? Lo usan como punto de corte. El grupo toro preñó en esas 6 semanas el 23%, el grupo IATF el 41%. Pero la preñez final, después de 8 meses, que es cuando volvieron a juntar todo, fue del 93 y 94. No fue diferente. ¿Pero qué fue diferente? Vean esta diapositiva. El grupo IATF al día 10 de la estación de monta logró el 50% de preñez. Mientras que el grupo no IATF llegó a esa misma preñez acumulada a los 5 meses. 150 días después. Es mucha diferencia, ¿no? Son muchos kilos de ternero que se adelantaron. Entonces, campos grandes, sin instalaciones, ¿se puede? Sí, sí se puede. Después el Bosmara me siguió, no solo de Santiago del Estero, sino me siguió y seguí trabajando con Bosmara en África. Y este es un ensayo que hicimos sobre una cabaña Bosmara, en donde el dueño no quería inseminar tan temprano las vacas, porque decía que las vacas si inseminaban muy temprano en el posparto no se iban a preñar. Y que la inseminación no funcionaba en vaca con cría. El señor era bastante bober, bien cuadradito. Y le dijimos, y lo convencimos de que podíamos hacer un ensayo y que íbamos a hacer lo que él quería. La mitad de las vacas íbamos a inseminar temprano en el posparto y la mitad de las vacas más tarde en el posparto. Entonces, un grupo se inseminó entre los 75 y 100 días por parto, como él quería, y otro grupo entre los 45, perdón, me comí un número, y 55 días posparto, ¿sí? Contra una monta natural. Entonces, IATF y toro versus toro. Fíjense el área bajo la curva de los dos grupos. El grupo este es el que tenía 75 a 105 días posparto, como él quería. Y este es el que nosotros queríamos, que era mejor. Fíjense la diferencia en el área bajo la curva. ¿Cuándo se sacó mayor provecho a la IATF? Con muchos menos días posparto. Y se acordó el intervalo de parto-concepción. Y se lograron más kilos de ternero y más vacas preñadas. ¿Se puede en esas condiciones inseminar temprano? Sí se puede. Después nos hicieron trabajar en Zambia. Y esto ya fue el extremo cuando mucha gente dice, yo no tengo instalaciones. ¿Sí? Yo en esa época trabajaba en La Manga. Y esas eran las instalaciones para seleccionar las vacas para una IATF. Y ese era el potrero que tenían la mitad de las vacas que inseminamos. No tenían absolutamente nada para comer. Zambia, ubíquense el lugar, ¿no? No me digan que San Francisco del Chañar es difícil, porque es una maravilla San Francisco del Chañar comparado con Zambia. Usamos dos grupos de vacas, básicamente una que estaban en ese potrero y otra que estaba en este. Una estaban mejor y otra estaban más complicaditas, ¿sí? Y fíjense la preñez acumulada. Y acá desmitifiquemos los resultados. Nos metemos en Google y Google dice la IATF preña el 60-70%. Hablamos con los veterinarios y te dicen preña eso también. No importa eso. Lo que importa es saber cuánto se preña para ver si eso me sirve a mí. En el campo de la derecha, el campo que se llamaba Mumembe, ¿cuánto preñó la IATF? El 16%. ¿Es bueno o es malo? Si lo comparamos con las estadísticas es horrible. Pero si lo comparamos con lo que hubiera preñado ese campo, ¿cuánto es? Mucho más que cero. O el otro rodeo que preñó el 35%, 37% contra el 6-7% en la misma unidad de tiempo. Entonces no hay mejor resultado o peor resultado. Hay resultados predecidos que justifican una inversión y un retorno económico. Y al final lo vamos a volver a explicar. Bien, entonces, todo esto hizo que esta sea la foto de la Argentina en los últimos 25 años en cuanto al uso de la inseminación artificial a tiempo fijo y de la genética. Y acá me gustaría profundizar un poco. ¿Cómo se lee esta gráfica? Desde el año 2001, las barras azules son los datos de Mariano de Cavia de la cantidad de dosis de semen comercializada en la Argentina, de carne. Y las barras amarillas son los tratamientos de IATF comercializados por la mayoría de los laboratorios que están acá de sponsor, ¿sí? No son datos oficiales, pero son datos de mercado bastante fehacientes. ¿Qué pasó del 2001 con la venta de semen al 2025?
pasó prácticamente de 950.000 dosis en el 2001 que se vendían de carne en Argentina a 4 millones de dosis que se vendían ahora. 400% de crecimiento. ¿Qué proporción de esas vacas inseminadas eran IATF en el 2001, 2002? El 20%. ¿Sí? Detengámonos en el 2024 ahora y vamos a hacer una foto. Primero, hubo un crecimiento del 463%, como decía. Ahora vamos a hacer una foto más reducida de los últimos 10 años. ¿Sí? Parémonos en el 2024. ¿Qué proporción de vacas son inseminadas por IATF dentro del total de inseminación? Arriba del 90%. Primera conclusión. ¿Quién cuadruplicó o por qué se cuadruplicó el uso de genética superior? Porque hay una herramienta que lo permitía y era rentable por todo lo que vimos antes. ¿Sí? Y prácticamente el 90% de las vacas eran inseminadas a tiempo fijo. Pero cuando preparamos esta charla y actualizamos los datos, nos sorprendió el año 2025, que fue el año pasado. Se vendieron más tratamientos de tiempo fijo que dosis de semen. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué opinan que nos dice eso? A mí yo puedo hacer varias lecturas, voy a tratar de ser muy cauto en el análisis. La primera es, puede haber quedado mucho semen en los termos de stock. Puede ser. La otra puede ser, está tan barato el tratamiento de tiempo fijo que la gente lo hace y mete su propio toro solamente buscando el manejo productivo y no la genética. ¿Sí? Y ahí empieza una parte en este ámbito de un poquito de tiradita de oreja. Y la otra puede ser, y la genética no se está vendiendo, o no se está subiendo al crecimiento como debería subirse. Por lo tanto, ¿qué genera? Una tremenda oportunidad. Si el productor está usando mucho la IATF y no está usando esa brecha que hay ahí de casi un 15% de sus tratamientos con genética superior, ¿qué tienen los productores de genética entre manos? Una tremenda oportunidad de usar eso, ¿sí? Y de potenciarlo. ¿Sí? Es la primera vez en 25 años que se da esa relación invertida. Simplemente para pensarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Después podemos charlar a ver por qué puede estar pasando eso, pero para mí es una sumatoria de cosas. Brasil a escala es más o menos lo mismo que nosotros. Desde el 2002 hasta ahora creció exponencialmente, pero obviamente con números tremendamente mayores porque ellos tienen mayor cantidad de animales. Y estamos cerca del Mundial y vamos a hacer un poquito de comparación casi futbolera entre Argentina y Brasil. Hoy Brasil insemina entre el 25 y el 30% de sus vacas son metidas en programa de inseminación artificial, de las cuales el 90% IATF. A nivel global, ¿saben cuánto se insemina? El 3 al 4%. Brasil insemina 10 veces más, líder absoluto. ¿Quién es el segundo país que más insemina? Nosotros, con un 17% del total del rodeo metido en programa de IATF. Estamos 1000 veces mejor que el resto del mundo, pero Brasil nos está pasando. Brasil está produciendo embriones, hablando de genética, 1.8 millones de embriones al año. Argentina, los datos que hay de IETS hablan de 0,2%, 0,2 millones, que son el 0,5% del rebaño. Todavía nos queda mucho para meter embriones. ¿Cómo impacta esto en el peso de la carcasa por el mérito genético? Brasil creció el peso de la carcasa en los últimos 10 años un 8%. Argentina creció, pero solamente un 2%. O sea que hay más para hacer todavía. Todo esto son datos oficiales, ¿no? Diferentes fuentes, pero datos oficiales. ¿Cuánto aumentó la producción total de carne? En Brasil, el 31,4% y nosotros el 14%. Acá sí hago una salvedad, que es la base de la cual partieron. ¿Sí? Brasil, ¿por qué tuvo ese crecimiento tremendo? Porque esta herramienta le permitió meterle Angus al Nelore. Cuando le metieron Angus al Nelore, explotó. Nuestra base no era el Nelore, nuestra base era una base mejor. ¿Sí? Entonces subir no es tan fácil. Ellos como que empezaron de una base muy básica, valga la redundancia. Pero bueno, como para que nos pongamos un poquito nerviosos y trabajemos más, nos ganaron 4-0 en esto, ¿no? Vienen superándonos en números y en datos. Después de que hicimos todos los ensayos fisiológicos, los ensayos productivos, los kilos de STET y demás, empezamos a trabajar en desarrollar un modelo matemático que trate de servir como herramienta para predecir resultados a futuro y ver si se justificaba esto.
y a su vez que sea una herramienta para analizar datos retrospectivos a ver cómo impactó la IATF. Y en definitiva metimos un montón de variables que tienen que ver con datos generales, como costo del semen, un montón de cosas. Después, si quieren, profundizamos sobre esto, o les paso esta planilla. Parámetros reproductivos, parámetros del ternero, datos de alimentación, costos hormonales, costos veterinarios. Todo eso lo metemos en una planilla y simulamos casi cualquier escenario. Las dos variables que más impactan son la ciclicidad, básicamente. La que más impacta es la ciclicidad, básicamente. Y acá lo que empezamos a jugar ahora es para mostrarle un poco la salida de esa simulación. Si yo tengo un rodeo que cicla el 90% y ve las diferencias de preñez acumulada entre la IATF o el toro, claramente el único impacto se ve en el primer ciclo, porque después las dos curvas se pegan. ¿Por qué? Porque las vacas ciclan, el toro las va a preñar. Ahora, si tengo un 50% de ciclicidad, las curvas se separan. Y si tengo un 30% de ciclicidad, las curvas se separan aún más y la preñez final es menor con el toro que con la IATF. Entonces estoy reproduciendo los datos reales en un dato simulado, ¿no? Si hago cuentas y no uso genética superior, uso mis toros, ¿sí? O uso semen fresco, como mostré en el año 25, que puede estar pasando en el 20% de los campos. No meto genética. Los kilos producidos totales por distribución de partos me da que entre la monta natural y la IATF previa me da 3.370 kilos de diferencia por cada 100 vacas. Que el peso al destete me da 15 kilos arriba por cada 100 vacas. Que los kilos producidos por vacas en función de la preñez me da 34 de diferencial, ¿sí? Y que el margen bruto me da una diferencia de 20 millones de pesos más por haber hecho la IATF. Paga los tratamientos de las 100 vacas lejísimos. Quiere decir que el diferencial, el crecimiento en el margen bruto es de un 21,6%. ¿Qué es eso? Manejo. Ahora, si la situación es pésima y tengo un 30% de ciclicidad, vamos al número que importa, que es el diferencial en el margen bruto, es el 43%. ¿Tiene más impacto dónde? ¿En la vaca flaca o en la vaca gorda? En la vaca flaca. Claramente gano más plata en la vaca gorda, porque el margen bruto es más alto en la vaca gorda. Pero ¿cuál es la que más lo necesita? La flaca. ¿Para qué hago un foco en esto? Porque muchas veces se dice, la vaca está muy flaca o la carne no vale, no voy a inseminar. No, al revés, muchachos. Si la vaca no vale o está flaca es cuando más tenés que inseminar. Vas a perder plata siempre, porque la vaca tiene que estar gorda y ciclando. Y tiene que valer, obviamente, no se discute eso. Pero a veces eso no pasa. 21 y 43. ¿Qué pasa si compro genética? ¿Sí? Genética promedio, ¿sí? Una pajuela de la que usaríamos todos. No uso lo mismo todo lo que tengo yo. Y le meto una mejora genética de 12 kilos. La diferencia de rentabilidad sube del 21 al 41%, porque metí genética entre comparar el toro o la IATF. Y con el porcentaje de ciclicidad del 30% pasa del 47 al 67. ¿Sí? No tengo mucho más tiempo, pero para resumir esto, el margen bruto con un 50% de ciclicidad del toro es 94 millones, redondeando. Si yo hago una IATF con genética del mismo campo, sin que sea superior, incremento 21% mi rentabilidad. Si le meto genética, incremento el 15,9%. Y si lo hago lo mismo con la ciclicidad al 30%, paso de incrementar un 43 y un 16. La genética siempre me va a aportar. El impacto del manejo va a ser variable en función de la ciclicidad. Pero ¿qué es lo único que siempre tengo que meter? Genética. ¿Sí? Si yo pongo una ciclicidad del 100%, seguramente la diferencia entre el toro y la genética B sea 0, pero los 17 kilos de genética siempre van a estar. Y acá no estoy contemplando el impacto genético post-destete. Me quedé en el destete. No estoy analizando peso de la carcasa, novillo final, marmoreo, reposición de vaquillona que me quedan por usar genética superior. Todo eso me lo olvido. Me quedo en que soy un neto criador. Bien, y para terminar, como conclusiones, la IATF es una herramienta que demostró ampliamente aumentar la rentabilidad en los rodeos, y eso explica por qué creció un 463%. ¿Y por qué creció un 463%? Porque es un buen negocio. ¿Para quién? Para el productor, para el vendedor de genética, para el vendedor de insumos hormonales y para el veterinario. Si todos ganan, va a seguir creciendo. Debería crecer en el 2026
Y si quieren, en otra charla, en otro foro, discutimos por qué no crece, por qué está estable en los últimos años. Creo que tiene que ver con no con la mano de obra, no con nada más que la capacidad de los veterinarios, los equipos de trabajo para implementar esto en forma de equipo y mejor. Tenemos que seguir trabajando en extensión con los productores. ¿Para qué? Para que entiendan que esta tecnología está y va a seguir creciendo, y por suerte tenemos mucho todavía para seguir mejorando. Bien, con esto termino, y si hubiera alguna pregunta, les agradezco. Muchas gracias. Aplauso para Lucas, muchísimas gracias. Tenemos espacio para 3 preguntas. Por aquí, Daniel Musi, la primera. Alguien que no haya preguntado, le vamos a dar espacio. Aquí. Muchas gracias, Lucas, por tu excelente presentación. Hemos usado tus resultados por años para demostrar la diferencia de la genética con los toros. Hay una excelente oportunidad porque la palabra toro sigue estando presente y que la palabra toro puede mejorarse mucho con el resultado de lo que se hace en las asociaciones usando toros superiores, que mejorarían mucho la ecuación y la rentabilidad de todo el esquema. ¿Han estado usando ustedes diferencias entre toros de repaso y diferentes en los campos por su origen y sus antecedentes genéticos? Sí, de hecho, mostré todo esto resumido, pero esa planilla de cálculos y mucha de la línea de investigación que trabajamos en los últimos años incluía IATF, resincronización, doble ronda de resincronización y repaso con toro. Y todas las combinaciones posibles entre eso. Y lo medimos, y el impacto genético está en la segunda vuelta, ya sea por un toro genéticamente superior del campo o por resincronizar, porque no hable de eso porque no me da el tiempo. Pero si yo resincronizo el 50% de la vaca que me quedan vacías y las vuelvo a inseminar 21 días o 28 días más tarde, le estoy metiendo un shock de genética plus que impacta muchísimo más. Y es una muy buena pregunta, porque ¿cuándo ese segundo chorro de genética se paga? Cuando se paga diferencial por genética, si no, no. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Porque me estoy enredando. Si yo te vendo el ternero a vos a $1 el kilo, y el ternero hijo de un toro superior que es mejor, vos lo pagás $1, la resincronización no se paga. Si vos me pagas $1.10, $1.15, y me das un 10, un 15% más por calidad, esa resincronización se superpaga. Y el otro extremo, hay 2 ejemplos clásicos. El Nelore en Brasil con el F1 Angus, que se paga mucho mejor, y en el norte de Australia las vacas con el F1 Wagyu, que el Wagyu F1 lo mandan a Japón y se lo pagan 30% más. Entonces ahí la resincro y el mérito genético posterior. Pero la respuesta es muy buena pregunta, sí impacta, y depende de tantas variables de mercado, de ciclicidad, de tipo de genética, que esta planilla de cálculo, que también lo hace, te puede dar respuesta a eso, pero dependiendo de las variables que le cargues y tu contexto puntual de ese año. Aquí la segunda. Lucas, buen día. Buenísima la información que nos pasaste. Una discusión que pasó el otro día en un campo, en un asado, y nadie tenía en ese momento información fidedigna para poder evacuarla, capaz no la puedes evacuar vos. Inseminación a tiempo fijo y largamos los toros en el mismo día. ¿Hay alguna correlación? ¿Correlación a qué te refieres? ¿Correlación ¿A alguna mejora? La verdad, hay gente que dice que sí, yo estoy convencido que no. Al medio. ¿Sí? Porque vos estás inseminando, voy un poco a la parte básica, vos sincronizás las vacas, sincronizás la ovulación y estás inseminando dentro del útero 12 horas antes de la ovulación. ¿Sí? Hay una fase de transporte espermático, el toro no deja el semen en el mismo lugar que vos. Si vos largas el toro el otro día, el semen del toro, o esa tarde, el semen del toro, hasta que llegue al sitio de fertilización, que es el oviducto, la vaca ya va a haber ovulado. O sea que, para mí, no. ¿Qué podés agarrar? 2 o 3 vacas que se hayan atrasado en la ovulación. Sí. No, sí. ¿Querés hacerlo o no hacerlo? Podés hacerlo sin problema, pero yo creo que no te va a mejorar. Y es más, tengo un caso, no sé dónde está Alfredo, no sé si vos te acordás, inseminamos como 150 vaquillones en el Mangrullo y nos llaman que se habían abierto las puertas. Y se habían metido como 50 toros. Y yo dije, un desastre. Fuimos a hacer la ecografía, prendimos el 50%. No fue un experimento, pero fue Para mí no mejora nada. ¿Querés hacerlo? Sí, hacelo. ¿Para qué? Para agarrar una vaquita, un 1%, 0,5% que se te atrasó.
O el 10% de vacas que hacen ciclos cortos y a los 7-8 días se alzan de nuevo. Esa las va a preñar ese toro. Entonces largamos el toro a los 2 o 3 días sin ningún problema. ¿Pregunta? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la información. Y te quería preguntar si tenés algún dato de IATF más repaso versus IATF 2 o 3 veces. Sí, como le decía a Daniel. Porcentaje de preñas, ¿no? General, a ver, esto no es matemática, ¿sí? Pero los datos que tenemos generalmente son que si en la IATF preña un 50%, en el primer ciclo de reinseminación voy a preñar un 10% menos porcentual, es decir, un 45%. Y en la segunda, de ese 45 voy a preñar el 10% menos, es decir, un 40,05%. Y así sucesivamente. Si te tengo que resumir todos los ensayos que hicimos, esas son las variables. Siempre va a preñar en la segunda un 10% menos porcentual sobre el porcentaje. No sé cómo se dice eso matemáticamente. O sea, si preñas un 50 va a preñar un 45, no un 40, un 45. Y así sucesivamente. Dependiendo del tiempo que le des. Por ejemplo, Brasil, hay datos de Brasil en Pantanal, IATF más 3 rondas de resincronización, que es IATF, día 28 otra IATF, 28 días más otra IATF, 28 días más otra IATF, que te da 93 días de estación de monta, 91% de preñez acumulada final, sin usar toro. ¿Es biológica y productivamente imposible? Sí. En la práctica hicimos pavadas así, también estaba Pablo conmigo cuando hacíamos un tipo de pavadas así, el Excel aguanta cualquier boludez. Y después cuando vas, sincronizás, pones el dispositivo, lo sacás, pones el estradiol, le inseminás, sacás el lote 1, metés el lote 2, al medio te pasó algo, es ilograble. Yo me quedo, si las vacas son mías, IATF y una resincro. Y ahí la dejo. Última pregunta. Bueno, voy a hacer 2 en vez de una, si puede ser, ya que me tiene de hijo ayer que no puedo, ya que estoy queriendo preguntar y no me dejan. Buenísima presentación, Lucas, impresionante. Gracias. Además hemos usado muchos de tus trabajos para vender IATF y genética, así que muchas gracias. 2 preguntas en una. Una es, ¿qué estás viendo vos con las resincronizaciones en maquillonas, con esto de usar el dispositivo antes de saber la preñez? Si está creciendo, eso es significativo y si puede tener algo que ver con los dispositivos, porque a mí también me hizo ruido lo que mostraste. La segunda pregunta es si hay un trabajo. Yo siempre fui muy crítico contra ustedes, contra el Irak en general, como que se vendió mucho la IATF y la genética para mí siempre se ninguneó bastante, sinceramente. Y siempre se le pide como que la genética te va a pagar, le pedimos que el destete te pague algo, cuando la magia, el destete, el 70 y pico % del peso del destete está justificado por la leche materna, con lo cual yo con la primera IATF casi que no te hago nada, el peso del destete muy poquito. Para nosotros los que nos dedicamos a genética, la magia de la genética pasa con venderte genética que sean vacas más fértiles, más longevas, más eficientes, más dóciles, un montón de cosas. Pero yo no encuentro en la bibliografía, esto es lo que te quiero preguntar, si ustedes tienen un trabajo hecho de medir el impacto genético, pero no en el peso de destete, sino acumulativo, para que un gaucho que va a inseminar no me diga, ahí flaco, es lo mismo usar un semen fresco porque el destete, escuché a Lucas Cutaya que el margen bruto es el 13% más bajo. Gracias por la pregunta, Santiago. Buen punto que dijiste de la resincro. Puede ser una de las cosas que dan la foto del 2025, pero no creo que sea la más importante, porque vos sabés que en la resincro generalmente lo que se usa es el segundo o tercer uso de los dispositivos, que generalmente es de un valor residual y no sé si eso está tan claro en la estadística de venta de dispositivos, la cantidad de usos. Pero la tomo como una posible. Para mí la resincro, dependiendo de la zona del país y el año y el precio, sí está creciendo. ¿Sí? No la recomiendo siempre, como dije. Si no voy a tener ternero, que me pague un 10% más, largo el toro. Y lo que decís, por eso lo que decís, segundo, de nos quedamos en el peso al destete, es justamente lo que acabo de aclarar. Mi análisis de hoy es me quedo como un criador y en el que peso al destete. ¿Qué impacto tiene después? Seguramente lo tiene. Nosotros no tenemos muchos datos de eso, solamente un caso, que ahora te lo busco y te lo paso, donde se siguió todo hasta el novillo. ¿Sí? La tasa de conversión del novillo y el peso faena del novillo sobre pasturas de avena. Lo voy a buscar y te lo voy a dar porque no me acuerdo los números exactos, pero dio diferencia también. Pero es totalmente cierto. Y tampoco estamos midiendo acá la reposición. ¿Sí? No estoy midiendo, por eso es un análisis muy simple
que se queda en los 6 meses. Pero justamente nosotros evolucionamos también en eso. Y lo acabo de mostrar en la segunda diapositiva. La genética siempre está. Un 16% no es poco, ¿sí? Entonces, la genética aporta. Creo que es una simbiosis. La IATF ayudó a la genética y la genética tiene que seguir ayudando a la genética. Después de 25 años ya no vamos a pelear más. Vamos a trabajar en conjunto porque estamos en definitiva detrás del mismo objetivo final. Y creo que todos estamos alineados en eso. Son dos herramientas que tienen que ir en simbiosis. Confirmamos que la genética siempre está, entonces. Sí, señor. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias. Bueno, Ignacio va a hacer entrega del presente en nombre del Foro Argentino de Genética Bovina, organizador de este congreso. Muchísimas gracias a Lucas. Me imagino que habría muchísimas más preguntas, pero bueno.